We're given, we're given, we're given. Damos la ecuación estándar de una hipérbola, y pedimos graficar y encontrar los principales componentes de la hipérbola. Así que lo primero que debemos reconocer es que la forma de la ecuación nos dice si tenemos un eje transverso horizontal o vertical. Aviso, nuestra ecuación es en forma de y cuadrado, x cuadrado, lo que significa que tenemos un eje transverso vertical. Significa que nuestra hipérbola verá algo como este gráfico aquí abajo donde está el eje transversal. Otra manera de pensar en este es la fracción positiva es la parte y de la ecuación, y por tanto tendrá un eje transverso vertical. Ahora, el eje transversal también puede ser llamado eje principal. Para empezar, queremos encontrar el centro de la hipérbola, donde el centro de la hipérbola habría coordinado h, k, pero desde que solo tenemos x cuadrados y y cuadrados, que significa que y k serían 0. Por lo tanto el centro está en el origen con coordenadas 0, 0. Siguiente, el denominador de la fracción positiva, o la primera fracción, es igual a cuadrado. Sabemos que a cuadrado igual 16, y el denominador de la fracción que estamos restruyendo está cuadrado, así que sabemos b cuadrado igual 9. Así que a cuadrado igual 16. Solo estamos preocupados por el valor positivo de a, así que a igual 4 y b cuadrado igual 9, así que el valor positivo de b sería b igual 3. Ahora, usando el valor de a podemos encontrar las vérticas, que serían los puntos finales del eje transversal o mayor. Y de nuevo, porque tenemos un eje transverso vertical, las vérticas o los puntos finales del eje transversal serán unidades a por arriba y por debajo del centro. Y desde a igual 4, un vértex debe ser de 4 unidades debajo del centro, que estaría aquí. Y un vértex sería 4 unidades sobre el centro, que estaría aquí. Para ver las coordenadas de las vérticas sería 0, menos 4 y 0,4. Encontremos el foci después. Vamos a los puntos finales del conjugado, o eje menor. Estos puntos finales serían unidades b a la izquierda y derecha del centro, de nuevo. Desde que tengamos un eje transverso vertical, aviso como la longitud del eje conjugado es igual a 2 unidades b, donde el centro es el punto medio. Entonces, si vamos unidades izquierdas y derechas b desde el centro, tendremos los puntos finales del eje conjugado. Y desde b igual 3, un punto final estaría aquí, el otro punto final estaría aquí. Así que las coordenadas serían menos 3,0 y 3,0. Ahora desde aquí vamos a dibujar un rectángulo en el plano coordinado, donde las vérticas y los puntos finales del eje conjugado serían el punto medio de cada lado del rectángulo. Así que el rectángulo se vería algo así. Este rectángulo es muy útil para dibujar las asímpotas de la hipérbola. Las asímpotas serían las líneas que contienen los diagonales de este rectángulo. Así que un asímpoto se vería así, y el otro asímpoto se vería así. Ahora que hemos dibujado las asímpotas, podemos encontrar la ecuación de estas dos líneas sin tener que memorizar una fórmula. Así que queremos utilizar la forma de intercepto deslizada de una línea, o la forma y igual 1010 más b cuando m es la pendiente y b es el intercepto y, tenga en cuenta que ambas líneas tienen un intercepto de 0, sobre igual 0. Lo que significa si encontramos las pendientes de estas líneas, podemos encontrar las ecuaciones de las asímpotas. Consideremos primero la línea con la pendiente positiva, o esta línea aquí. Si consideramos el punto aquí en el centro de la hipérbola, y este punto aquí en la esquina del rectángulo. Aviso cómo subiremos 4 unidades, que es realmente a, y derecho 3 unidades, que es realmente b. Así que la pendiente de esta línea sería 4, 3, por tanto la ecuación de un asímpoto sería y igual 4, 3x. Ahora si consideramos la línea con la pendiente negativa, o esta línea aquí,
De nuevo utilizaremos el centro de la hipérbola como un punto en la línea. Y ahora si usamos este punto para encontrar la pendiente, aviso cómo bajaríos las unidades A y las unidades derecha B, que significa que esta línea tiene una pendiente de -4 dividido por 3. O -4 3. Así que la ecuación del otro asímpoto sería y igual -4 3x. Y ahora por el último paso. Queremos encontrar las coordenadas del foci. Aviso cómo será el foci C unidades por encima y por debajo del centro, de nuevo, desde que tenemos un eje vertical mayor. Para encontrar el valor de C debemos utilizar la ecuación C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado, desde que sabemos A cuadrado y B cuadrado. Vamos adelante y encuentre C en la próxima diapositiva. Abrimos cuadrado C igual a cuadrado o 16 más B cuadrado o 9. Así tenemos C cuadrado igual 25. Solo estamos preocupados por el valor positivo de C, así que tomaremos el principio raíz cuadrada. Tenemos C igual raíz cuadrada de 25. Y por supuesto 25 es igual a 5 por 5, tenemos C igual 5. Así que esto nos dice que las dos foci serán 5 unidades por encima y por debajo del centro. Así que un enfoque estaría aquí, y el otro enfoque estaría abajo, a 5 unidades debajo del centro. Entonces, las coordenadas serían 0, -5 y 0,5. Ahora terminaremos graficando la hipérbola. Sabemos que va a contener las dos vérticas y enfoquearlas asíntotas, para que la hipérbola se vea algo así. De acuerdo, espero que esta información sea útil.